desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a visitar la redacción de Nueva Sion en Argentina y a su director Gustavo Efrón, aunque en confinamiento. Gustavo. Hola Jorge, ¿cómo están? Sí, acá estamos en plena cuarentena tratando de pensar un poquito, aprovechar esto para pensar un poquito. Bueno, ya saben que Gustavo Efrón nos trae a veces temas de actualidad. La semana pasada, la vez anterior hablamos del tema de la normalidad, la normalización, pero a veces cosas que remiten o a la vida artística, por una parte, o a cuestiones que tienen que ver con nuestro propio pasado que compartimos un poquito por la edad, ¿no, Gustavo? Hoy vas a hablar de un personaje del cual mucha gente seguramente no ha oído hablar, pero que fue muy importante en su época y que acaba de fallecer, Albert Memmi. Exacto, Albert Memmi fue, murió ahora el 22 de mayo, a los casi 100 años, ¿no? Él nació en 1920 en Túnez y fue un intelectual judío tunecino que vivió en Francia, que, marcó generaciones, digamos, de judíos históricas, ¿no? Yo lo recuerdo mucho en la adolescencia porque fue parte de mi formación como judío, como intelectual judeo-sionista, como judeo-sionista de izquierda y demás. Y bueno, y la verdad que incluso hace unos días o hace unos meses intenté a través de colaboradores nuestros en Francia a ver si había posibilidad de entrevistarlo y no llegamos a entrevistarlo. Dije, sería un lujo poder entrevistar a Albert Memmi a los 99 años. Bueno, se murió Albert Memmi. Entonces, bueno, como no lo pudimos entrevistar, me voy a dar el gustito de hacer una columna sobre él, ¿no? Que nos marcó a toda una generación de judíos del mundo y argentinos en particular, ¿no? Albert Memmi, como dije recién, nació en Túnez, ¿no? En 1920, cuando Túnez era una colonia francesa, ¿no? La familia era de origen judío, digamos, hablaba árabe, obviamente, ¿no? Y se formó en una escuela francesa, estudió, pero luego se fue, a Francia, ¿no? Estudió en la Universidad de Argel, en filosofía, y luego en Francia, finalmente, lógicamente la Sorbonne lo acogió, y ahí empezó a militar un grupo de izquierda revolucionarios, ¿no? y anticolonialistas. En ese sentido, digamos, su línea de pensamiento estaba ligada a lo que era la independencia tunecina, en todo lo que fue el movimiento de descolonización, ¿no? Pero dedicó, y ahí está la parte más interesante de lo que podemos decir, una buena parte de su obra a la identidad judía, ¿no? Diferentes libros como Retrato de un judío, digamos, La liberación del judío y demás, ¿no? Escribió el primer novela, porque fue novelista también en el 53, con prólogo nada más ni nada menos que de Albert Camus, ¿no? Donde había detalles autobiográficos, ¿no? Pero su obra más conocida fue un ensayo teórico, ¿no? Que fue prologado por Jean-Paul Sartre, que se llamó Retrato del colonizado, ¿no? Que se publicó en el 57, y que se presentó en la época como un apoyo a los movimientos independentistas, ¿no? La idea que agrega Albert Memmi es que hay una retroalimentación entre el colonizado y el colonizador, ¿no? Es el colonizador crea una imagen del colonizado y el colonizado se apropia de esa imagen como si fuese propia, ¿no? Esto en el texto, que es el más conocido de su obra, ¿no? El retrato del colonizado, ¿no? Yo quiero detenerme un poquito en otro ensayo que se llama El retrato del judío, de 1962, que bueno, ahí aparece, digamos, el desasosiego vital, ¿no? Porque Memmi se hallaba básicamente en el cruce de tres culturas, ¿no? Y de alguna manera va edificando su obra en la dificultad de encontrar el equilibrio entre Occidente, Oriente y su judaísmo, ¿no? Pavada de desafío tiene Albert Memmi. Por eso es que
digamos, podemos decir primero que Albert Memmi es una excelente puerta al mundo judeo-árabe, ¿no? A la modernidad árabe en contraposición a la occidental, a la teoría del colonialismo en relación a Israel, al postcolonialismo, ¿no? A la revolución armada, al tercermundismo, a la izquierda sionista y a los lazos conflictivos que hay entre judaísmo, arabismo, islam y sionismo. ¡Qué ensalada!, ¿no? Es un puente entre Francia, Túnez e Israel, ¿no? Y además una muestra interesante de las fusiones paradójicas que presenta la identidad judía moderna, ¿no? Pero además es un autor muy importante para trazar el ideario político del sionismo argentino, ¿no? Principalmente el de índole progresista en la década del 70, ¿no? Qué combinación interesante, ¿no? Un judío de lengua árabe nacido en Túnez, una colonia francesa con mayoría abrumadora musulmana, criado en el barrio judío, que estudió en un liceo francés en pleno barrio europeo y que hizo la universidad en Argelia y en la Sorbona, ¿no? Bueno, un personaje riquísimo por donde se lo mire, ¿no? En un primer momento, para empezar a hablar un poco de su pensamiento, Memmi fue un convencido militante de la liberación tunecina, ¿no? Convencido del fin del colonialismo francés, y que esto permitiría, digamos, la llegada de un gobierno progresista. En esta primera etapa, Memmi, el judaísmo le importaba poco o nada, creía que el camino era la asimilación. Sin embargo, en algún momento de la década del 50 empezaría a madurar en Memmi una idea novedosa. Él era judío y no podía hacer nada para evitarlo. Pero claro, hay algo en lo que Albert Memmi se diferencia, y esa diferencia es la especificidad de su obra, ¿no? Memmi es judío y se hace cargo de eso, ¿no? Si para Sartre, por ejemplo, el judío es un invento del antisemita, ¿no? Que no tiene existencia real por fuera de la imaginación del que discrimina, digamos, si en el pensamiento sartreano la identidad judía no deja de ser una nebulosa vaga, digamos, Albert Memmi dice que los judíos existimos. Yo soy judío, afirma Memmi, soy judío, y no porque lo diga el otro, sino que, el antisemita, ¿no? Sino que soy judío porque lo digo yo. ¿Mm? Entonces, Albert Memmi forma parte de aquel movimiento del pensamiento postcolonial, ¿no? Existencialista francés, está claro, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿no? De izquierda africana francesa, liberación de los pueblos africanos, y a su vez judío y sionista. Interesante combinación. Memmi era un judío en la sociedad árabe mayoritariamente musulmana que estaba dominada por el colonialismo francés, ¿no? Y los judíos tunecinos hablaban árabe y a la vez tenían una relación con el gobierno colonial francés. Para colmo, vivían en barrios judíos y se movían bajo parámetros tradicionales religiosos. Pero Memmi cortaría con esa vida religiosa. Para él, la tradición judía ya no podía nutrir su alma, ¿no? La consideraba de alguna manera un recipiente vacío. Detengámonos entonces un momento en el problema del judío árabe. Judío por tradición y cultura, pero árabe en cuanto a lengua y costumbres. No musulmán ni cristiano. Que quedó parado entre el mundo musulmán y el gobernante francés. No estaba ni de un lado ni de otro. Para intentar encajar originalmente, como dije, él se falsea a sí mismo, exagera su afinidad con el arabismo y la cultura francesa para poder entrar en cánones de la cultura de ese momento dominante. Y así se niega a sí mismo, ¿no? Toma como modelo la cultura francesa al árabe y los judíos se le olvida un poco, en su etapa original. Luego, ya dije, cambia un poco su postura, más bien avanzada a los 50. Pero el problema es, ¿qué es el judaísmo para Albert Memmi? Tradicionalmente el judaísmo se interpretó como una serie de imperativos divinos, ¿no? Codificados en el halajá. Albert Memmi no cree en Dios ni en la ley divina, y por supuesto no cree en la halajá. Entonces, ¿cómo define su judaísmo? Y entonces empecemos viendo qué es el judaísmo para Memmi, y acá voy a leer un poquito algo textual de lo que él dice, ¿no? En esa época, dice, no se trataba tanto de negarme como de conquistar el mundo. Me negaba como judío porque rechazaba el lugar que se me asignaba y los míos aceptaban. Mi judeidad se me aparecía como un conjunto de normas odiosas y ritos ridículos, confusamente hacia dos pilas. Del lado judío, una madeja de prácticas anticuadas. Del otro, un sistema de acusación e injusticias.
¿Por qué un día di espalda definitivamente a esta tentativa? Simplemente me convencí poco a poco de que esa salida era equivocada, apenas una puerta pintada sobre una pared, que quería ir más lejos, que debía ir más lejos, o no llegaría nunca, que la transparencia pura y tranquila era una solución abstracta, ilusoria y en última instancia insostenible. Interesantísimo, brillante, digamos, porque para Memmi el judaísmo no es una ley abstracta, idealizada, escrita en un papel, ni una serie de rituales mecánicos. No es la tradición familiar, ni un conjunto de prácticas heredadas de generación en generación. No es algo estático, fijo, ni un sistema de recompensas y castigos, ¿no? No, no es cuidarse del pecado, ni desarrollar la personalidad mediante el estudio de la Torá. En pocas palabras, podemos decir que para Memmi importa más el judío que el judaísmo. ¿Y por qué? Lo que define la existencia del judío, ¿no? Para Memmi, no era una serie de silogismos, ni un razonamiento lógico, ni la aplicación de una definición abstracta, ideal, a un fenómeno de la realidad concreta. No, por el contrario, lo que define la existencia del judío es su propia existencia, el hecho de que existan judíos. No se necesitan más pruebas. Hacer un análisis partiendo de una definición idealizada del concepto de nación, no sea liberal, marxista o fascista, o de religión, ya sea desde el punto de vista ortodoxo, reformista, secular, era para Memmi errar el camino. Hay que comenzar por lo concreto y no por lo abstracto. El idealismo, digamos que criticó el existencialismo, sobre todo francés, tiene que dar lugar a esto, ¿no? Al existencialismo, ¿no? A la existencia concreta, el aquí y ahora, pero por sobre todo los ideales eternos, imperecederos, ¿no? Entonces, dijimos que Albert Memmi ya no cree en la tradición, dijimos también que rechaza la solución de Jean-Paul Sartre y que propone en cambio que el judío es una realidad concreta que se comprueba por su propia existencia. El ser judío entonces es para Memmi una acción afirmativa de la identidad, ¿no? También para Albert Memmi el judío es el otro, el que está al margen, el perseguido, la víctima, el oprimido, el outsider, no desconoce ese lugar del judío, ¿no? El que está fuera de la sociedad, el que está por esa posición tiene la capacidad de criticar a la sociedad y sus valores, ¿no? Es el crítico radical, es el tábano, digamos, que revolotea ante la gente. También ese es el judío para Albert Memmi, ¿no? Y el problema, digamos, esta concepción es el peligro de la alienación del intelectual judío, ¿no? Y ante esta alienación, ahí Memmi responde por la afirmativa, ¿no? Memmi se define como sionista, dicho de otra manera, se une a las masas del pueblo judío, ¿no? No es un intelectual, digamos, que está arriba en el altillo y que no baja. Ahora, quiero detenerme un último capítulo de esta pequeña reseña de una vida de 100 años, ¿no? Multifacética, en la recepción de Albert Memmi en Argentina, ¿no? Vamos a contextualizar. Década del 70. Rebrota la militancia política y la revolución armada, ¿no? Se gritan consignas como liberación de dependencia, que el peronismo es el hecho maldito del país burgués, se desata la violencia política, proliferan dictaduras militares a lo largo de toda América Latina, la juventud clama por la revolución nacional y popular, se ponen de moda el psicoanálisis, la pedagogía y el existencialismo. Se articulan teorías novedosas como la teología de la liberación y el concepto del tercer mundo, ¿no? Jean-Paul Sartre, Paulo Freire, Frantz Fanon, son leídos con voracidad, ¿no? También Eduardo Galeano, bueno, muchos. La Revolución Cubana aparece como un faro político de toda América Latina. Y mientras tanto, la juventud judía argentina progresista se debate entre dos ideales, sionismo y socialismo. Este dilema ya se había presentado a generaciones anteriores, ¿no? A Nachman Sirkin, a Borohoff, a Martin Buber, a Trumpeldor, por poner solo algunos ejemplos, ¿no? Ya habían intentado resolver este dilema. Pero una nueva generación, digamos acá en Argentina y en el mundo, pero ahora me estoy sentando en Argentina, se planteaba las cosas desde otro lugar, y los lugares en los que se encontraría respuestas serían otros. Y ahí Albert Memmi fue uno de los referentes intelectuales para esa generación. La combinación de progresismo, anticolonialismo, existencialismo, militancia política revolucionaria e identidad conflictuada, ¿no? ¿Qué somos?
judíos, árabes, socialistas, modernos, occidentales, todo a la vez, nada de eso. Esto resultó realmente irresistible para toda una generación. En una época en que los intelectuales de moda eran Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, nada más natural que la búsqueda de un sustituto, un complemento judío. Y ahí encajaba perfectamente Albert Memmi, quien vino a ocupar ese lugar. En una época en la que la intelectualidad argentina buscaba su lugar en el mundo y tomaba como modelo al pensamiento francés, Albert Memmi aparece justamente como el pensador judío francés, ¿no? Entonces, en la década del 70, digamos que cobraba vida este pensamiento latinoamericano como un modo de pensar específico, diferente al pensamiento europeo, situado en la periferia argentina. Entonces, Albert Memmi aparecía como una extensión de esta manera de tratar la filosofía, que ayudaba de alguna manera a los judíos latinoamericanos a entenderse en relación a la intelectualidad de la época, ¿no? Una de las tensiones fundamentales del sionismo diaspórico es la pregunta clásica, ¿hasta qué punto inmiscuirse en la política de origen de cada país, ¿no? Dicho de otra manera, ¿el judío sionista argentino puede y debe militar en un partido político argentino? ¿O debe mantenerse alejado de la política argentina y dedicar todos sus esfuerzos a la construcción del movimiento sionista? En otros términos, ¿qué es más progresista, involucrarse en la política argentina o dedicarse al sionismo? ¿Son objetivos complementarios o contradictorios? Grandes dilemas de la época, ¿no? Y Albert Memmi había vivido en su propio contexto este mismo desafío, ¿no? Se habría unido al bando revolucionario tunecino, había luchado codo a codo con los compañeros tunecinos. Cuando le llegó la revolución se dio cuenta de que ser judío seguía siendo una barrera ineludible para su integración como ciudadano. Más fuerte, se dio cuenta que su identidad judía era parte integrante de su personalidad y que negar su judaísmo, que era el paso necesario para integrarse definitivamente a la sociedad general, era negarse a sí mismo. Entonces, Albert Memmi fue una referencia para movimientos juveniles, sionistas, socialistas, como a Yomer Hatzair, también a Bonim Dror, Halutz Merhab en Argentina, ¿no? Y un filósofo al que Camus y Sartre le habían prorrogado sus libros, ¿no? Un intelectual comprometido que se había jugado por la revolución de su país contra el colonialismo francés, un judío que por serlo estaba en las orillas del pensamiento y la práctica política occidental, no por negar su judaísmo, sino precisamente por ser judío, ¿no? La salida de Memmi para el problema del judío alienado es clara, digamos, y acá está el tema de su ligación con el sionismo, construir un movimiento de liberación nacional. Ese movimiento de liberación nacional es el sionismo, y así el sionismo no es solamente construir un estadio nacional judío, sino desarrollar una cultura judía vigorosa que surja de la existencia concreta del judío. Y en ese sentido, Memmi está más cercano al sionismo espiritual de Ahad Ha'am que al sionismo político de Teodoro Herzl, ¿no? Pero sumando el componente socialista de Bert Borekhoff. Y esto es lo que hizo tan atractivo para aquella generación de los 70, ¿no? La conjunción entre el socialismo nacional y popular con existencialismo, postcolonialismo, crítica cultural, militancia política, judaísmo autoidentificado y sionismo. Ese fue Albert Memmi, y por eso es que yo creo que merece ser reivindicado y recordado a tan solo unos días de su muerte, cuando hoy por hoy es prácticamente para muchas generaciones un intelectual judío olvidado. Pues sin duda es un homenaje merecido y un homenaje que tenías muchas ganas de brindarle, se notaba ya en el entusiasmo con que lo pronunciaste, así que vamos a volver a invitarte dentro de 2 semanas para volver a hablar contigo y tener estas reflexiones desde la redacción de Nueva Sion. Muchas gracias, Gustavo Efron, y hasta la próxima. Gracias, Jorge. Un saludo para todos por allí. Quédense.